Buenas, estimadas alumnas y alumnos del IES Marqués de Comares. En este caso vamos a trabajar para cuarto de la ESO las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Aquí tenéis la introducción. Nos dice las razones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Ojo, aquí bases clave que sea rectángulo, asociado a sus ángulos agudos. Y existen 6 razones trigonométricas básicas, que ya las veremos, que serán el seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Ahora vamos a cambiar un poquito nuestro concepto de hipotenusa y cateto. Nosotros cuando dábamos el teorema de Pitágoras no distinguíamos los catetos, pues ahora sí lo vamos a distinguir, ¿vale? ¿Y por qué? Porque como podéis ver en este dibujo tenemos por un lado la hipotenusa, eso no cambia, ¿vale? Hipotenusa, recordad que es el lado que mide más en un triángulo rectángulo. Y ahora, bien, una vez fijado el ángulo, por ejemplo, yo he fijado este de aquí, diferenciamos dos tipos de catetos. Tenemos el cateto opuesto, ahí tenéis, el lado opuesto a ese ángulo que acabo de marcar, y el cateto adyacente, que sería el lado que se encuentra adyacente al ángulo que hemos indicado. Entonces es muy importante tener localizado el ángulo en cuestión. ¿Por qué? Ahí tenéis. En este caso, como he puesto que el ángulo es este de aquí, pues voy a poner, ojo, dejo aquí la anotación, ¿vale? Sería, en este caso, el lado B sería el cateto adyacente, el lado C sería el cateto opuesto, y evidentemente A sería la hipotenusa. El de abajo lo he puesto ahora mismo, ¿vale? Sería cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, lo he indicado antes. Y ahora el caso de la derecha, tenemos aquí gamma, el anterior era beta, no sé si lo he dicho. Ahora A es la hipotenusa, en este caso C sería el cateto adyacente y B el cateto opuesto. Aquí tenéis las razones trigonométricas, falta la tilde, trigonométricas que he mencionado al principio. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, siempre recordad respecto al ángulo que marquemos, tenemos las siguientes razones. La primera razón trigonométrica es el seno de un ángulo alfa, y sería el lado opuesto entre la hipotenusa. Dejo también la notación más simplificada, es decir, el cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. ¿Cuál sería el coseno del ángulo? Pues el coseno del ángulo es el siguiente cociente. Sería lo que mide el cateto adyacente entre lo que mide la hipotenusa. Simplificado. Y por último, la tangente de un ángulo alfa. La tangente de un ángulo alfa sería lo que mide el lado opuesto entre lo que mide el lado adyacente. Simplificado, pues cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora tenemos las otras 3 razones trigonométricas que ya anticipo que las vamos a trabajar menos. Van a aparecer, pero no tanto, porque las fundamentales son las razones trigonométricas: seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. Pero
las voy a mencionar y cuando las trabajemos, pues insistiré en ellas. Tenemos, por un lado, la cosecante de un ángulo. La cosecante de un ángulo es la hipotenusa entre lo opuesto. Sería la fracción invertida, la inversa de la fracción seno. La secante, que sería la inversa del coseno, hipotenusa entre adyacentes. Y por último, la cotangente, que sería la inversa de la tangente, que sería adyacente, que sería el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Lo importante ahora mismo, mi prioridad con vosotros es que dominéis estas tres razones trigonométricas y a partir de ahí ya las tres de la derecha, que son las inversas de las que tenéis a la izquierda, serán un mero trámite. Vamos a ver ahora los siguientes ejemplos iniciales para quedarnos con los conceptos que hemos mencionado anteriormente de las razones trigonométricas principales, las del seno, coseno y tangente. Vamos a empezar con el primero. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. Por supuesto, como un triángulo rectángulo, vamos a aplicar las razones trigonométricas. Y yo os pido que me calculéis seno, coseno y tangente. Pues, ojo, seno, coseno y tangente de un ángulo. En este caso es el ángulo beta, ¿vale? Que aquí está. El ángulo beta. Ea. Pues, vamos allá. Tenemos que, como nos han dado el cateto opuesto y nos han dado la hipotenusa, nos falta un dato más. Y para ese dato, actualmente, después veremos que podemos sacarlo de otra manera, pero actualmente nosotros tenemos solo un recurso, que es el teorema de Pitágoras. Ya, pues vamos allá, lo que mide ese lado. Vamos a llamar X y lo calculamos. Listo. Nos sale 6 centímetros. Lo ponemos aquí. 6 centímetros. Ese sería el cateto adyacente, ¿vale? El que está al lado del ángulo beta. Bien, pues ahora, ya que tenemos esos tres datos, vamos a calcular las razones trigonométricas, que es simplemente un cociente, como ya he dicho un par de veces. Pues cogemos y empezamos con el seno de beta. Pues el seno de beta sería cateto opuesto entre hipotenusa. Los primeros los voy a poner, después ya directamente pongo los valores. Y sería 8 entre 10. ¿Cuánto 8 entre 10? Pues 0,8. Vamos a seguir con el coseno. El coseno del ángulo beta sería cateto adyacente entre hipotenusa. Y sería 6 entre 10, que sería 0,6. Y por último, la tangente, que sería cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, 8 entre 6. Y 8 entre 6 es aproximadamente 1,33. Una primera observación que quiero que tengáis presente, tanto en el seno como en el coseno. Por la propia estructura, es decir, tenemos una fracción donde tenemos el cateto en el numerador y la hipotenusa en el denominador. Y ahora, como la hipotenusa es más grande que cualquiera de sus catetos, esta cantidad siempre va a ser más pequeña que una, esta y esta. En cambio, la tangente no. La tangente puede tomar cualquier valor,
¿vale? Bien, vamos al siguiente. No hacerle mucho caso a lo que sería la enumeración. Tenemos el ángulo beta aquí. Nos falta dos datos. Como nos faltan dos datos, se trata y como podéis ver en la forma del triángulo, se trata de un triángulo rectángulo e isósceles. Es decir, aquí tenemos, vamos a llamarle, por ejemplo, A, y aquí le vamos a llamar A también. Y por el teorema de Pitágoras vamos a calcular cuánto valen. Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que mide lo mismo, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y ahora, ¿veis como aquí no distingo entre cateto opuesto y cateto adyacente? En el teorema de Pitágoras no. Avanzo. Sería a cuadrado más a cuadrado es 2 al cuadrado. Y 7 raíz de 2 al cuadrado es 49 por 2. Ahora, 2 al cuadrado es igual a 98 al cuadrado es igual a 49 y resulta 7. Bien, como nos sale 7, aquí lo ponemos 7 y 7. No nos marca las unidades, por tanto ponemos el valor y fuera. Y a partir de aquí calculamos las razones trigonométricas. El seno del ángulo beta, ¿cuál sería? Hemos dicho. Tenemos aquí los valores, pero voy a indicar, como son los primeros, que no se me pase. Este sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente, también se le dice cateto contiguo, yo le llamaba cateto contiguo, y hipotenusa. Lo digo por si me sale sin querer, que bueno, que sepáis que es lo mismo. Tenemos el seno de beta, pues sería el cateto opuesto, que vale 7, en este caso pasa 7, da igual cateto, 7 entre 7 raíz de 2, que es la hipotenusa. O sea, 1 partido por raíz de 2, racionalizamos y sería raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 en el numerador, y sería raíz de 2 partido por 2. Y es igual a aproximadamente 0,7. Calculamos el siguiente. Sería lo mismo, ¿no? 7 raíz de 2 y sale también siguiendo los mismos pasos 0,7 aproximadamente. Y la tangente, ¿qué sería? Pues en este caso tenemos que los dos catetos, porque aquí recordad que era cateto opuesto entre cateto adyacente. Pues como mide lo mismo, 7 entre 7, 1. Listo. Ahí tenéis este apartado. Nos falta este valor de aquí. Vamos a calcularlo. Ahí tenéis, nos quedamos con la raíz positiva y nos sale 9. ¿Veis cómo estoy moviendo los triángulos? Lo hago queriendo, para que os acostumbréis a cualquier tipo, que es que nos acostumbramos solo a trabajar con el típico triángulo así y después lo giramos un poquito y no sabemos cómo meterle mano. Entonces desde primera hora prefiero jugar con ellos, rotarlos y así pues acostumbréis a cualquier tipo. Por eso, como lo estoy rotando, indico qué papel desempeña cada lado. Si en este caso tenemos la hipotenusa, aquí sería el cateto opuesto al ángulo que he marcado, y este es el cateto adyacente. Mira, pues vamos a poner las razones trigonométricas. El seno de beta sería
12 cateto opuesto entre hipotenusa, que sería 15, que sale 0,8, el coseno de beta, que sería cateto adyacente entre hipotenusa 9 entre 15, que sería 0,6, y la tangente, que sería cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería 12 entre 9. Vamos en este apartado las otras tres razones trigonométricas que vimos al principio. Si tenemos seno, coseno y tangente, la siguiente era la cosecante. Pues la cosecante de un ángulo era la inversa de la del seno, o sea, hipotenusa entre cateto opuesto, 15 entre 12. 15 entre 12, 1,25. Ahora la secante de un ángulo, que es la inversa del coseno, pues sería hipotenusa partido por el cateto adyacente, 15 entre 9, 1,66. Y por último, la cotangente de un ángulo, que era el cateto opuesto entre el cateto adyacente entre el cateto opuesto, 9 entre 12, que es 0,75. Y ahí tenéis ya las 6 razones trigonométricas. Siguiente, voy un poquito más rápido con esto y vamos allá. Calculado la hipotenusa, pasamos a las razones trigonométricas. Ahí tenéis las razones trigonométricas principales: seno, coseno y tangente. Y último, nos falta la hipotenusa. Pues vamos a calcularla. Indicamos qué papel cumple cada lado y procedemos a calcular las razones trigonométricas. Bien, pues aquí están calculadas las razones trigonométricas de estos 5 triángulos. Vamos a ver otro tipo de ejercicios en los cuales vamos a usar las razones trigonométricas para calcular algún lado de los triángulos que se nos da. Pero antes os quiero hacer una advertencia. Quiero que tengáis mucho cuidado usando vuestra calculadora. Mira lo que pone aquí: 40 grados. ¿Vale? Nosotros que hemos dado en el vídeo anterior, que se pueden expresar los ángulos en grados o en radianes. Y nosotros tendremos que tener mucho cuidado con el uso de nuestra calculadora, porque como vais a ver en el siguiente fragmento, vais a ver cómo la calculadora trabaja de una manera en el modo de los grados sexagesimales o en el modo radianes. Mira,
ahí tenéis dos modelos de calculadoras que muchos de vosotros lo tenéis en casa. Observad la primera, que es la más común, la que tenéis la mayoría. Si le doy a la tecla Shift y le doy ahí a Setup, ¿vale? Mirad 3 y 4. Para trabajar con grados sería el 3, para trabajar en radianes el 4. Pulso el 3. La mayoría lo tenéis en el 3, que coste de primera. Y ahora le doy a la tecla seno, que sería ahí, sin. Pongo seno de 30, entre paréntesis. Le doy al igual y me sale un medio. Eso es lo que vale el seno de 30 grados. Un medio. Lo borro. Si lo quiero en radianes, porque supongamos que me dan el ángulo bisecto, ¿vale? Pues le tengo que dar modo radianes, como ahí habéis visto, en el 4. Y pongo seno de... Busco el número pi. Ahí está. Pongo pi sexto. Radianes, ¿vale? Eso sería el seno de pi sexto, que sería 30 grados, realmente nos sale un medio. Pero porque lo tenemos en modo radianes, la calculadora. Observad cómo ahora pongo el seno de 30, que no había salido con grados. Un medio, fijaros ahora. Fijaros, sale menos 0,98. ¿Por qué? Porque la calculadora, como está en modo radianes, me dice que calcule el seno de 30 radianes. Vamos a mirar la calculadora de la derecha. Le doy a la tecla Shift, le doy a Config y ahora pulsamos el 2. Y ahí tenéis grados hexagesimales o radian. Le da al 1 para trabajar con grados, seno de 30 grados, un medio. Para pasar a radianes, Shift, le damos a Config, unidad angular, que sería el 2, pulsamos también el 2 y ya tenemos en radianes. Saldrá una R arriba y ahora ponemos pi sexto. En este caso sería pi partido por 6 y nos debe salir lo mismo. Pi sexto son 30 grados, nos sale un medio. Observar el caso contrario, es decir, voy a irme ahora a ángulos, vamos a trabajar, con grados hexagesimales, pulso 1 y ahora voy a poner el seno de pi sexto. Le doy al igual y mira lo que ocurre. Me sale 0,0091. ¿Por qué? Porque al tenerlo en modo grados hexagesimales, interpreta que pi entre 6, pi sexto sería 0,52. Por tanto, la calculadora ha interpretado 0,52 grados. Vamos a darle una vuelta de tuerca a las razones trigonométricas. Aquí tenéis el dibujo de Spiderman. Spiderman le gusta mucho las matemáticas, como podéis ver. Y nos pide que calculemos lo que sería la longitud de la tela de araña que aparece en esta imagen, sabiendo que desde el puño hasta la punta del pie mide 1,25 metros y que el ángulo que forma la tela de araña con esa distancia comentada es de 40 grados. Primero, estamos trabajando con grados. Calculadora en modo grados sexagesimales. Lo pongo aquí más chiquito. Tenemos la imagen de Spiderman. La pongo fuera, la traslado fuera. ¿Qué pretendo? ¿Qué es lo que quiero que veáis? Pues que en el momento que me dan a mí el ángulo, porque en los anteriores ejemplos no aparecía el ángulo, el valor del ángulo, decíamos el seno de beta, el coseno de alfa, pero no nos salía el valor. Por el momento que se nos da el valor del ángulo, nosotros ya sabemos lo que vale cada una de las razones trigonométricas. Bien, pues conociendo el ángulo y un lado, podemos calcular el resto de lados fácilmente. Observad, tenemos
1,25 respecto a 40 grados, ¿qué es lo que era? El cateto adyacente, ¿vale? Y ahora, el papel de la tela de araña, ¿qué sería? La hipotenusa. ¿Y qué fórmula tenía en su cociente el cateto adyacente y la hipotenusa? El coseno. Lo ponemos. El coseno de 40 grados es igual a el cateto adyacente que mide 1,25 partido por la hipotenusa, que no sabemos cuánto vale. ¿Qué hacemos ahora? Despejamos la hipotenusa. ¿Cómo se despeja? La hipotenusa pasa arriba al miembro de la izquierda y el coseno pasa al denominador de la derecha. Sería 1,25 entre coseno de 40 grados. Y usamos nuestra calculadora en modo grados sexagesimales. 1,25 entre coseno de 40 y nos sale 1,63 metros. O sea que la tela de araña que aparece en el dibujo mide 1,63 metros. Pregunta que añado yo. ¿Cómo puedo calcular lo que sería el cateto opuesto? Tenemos esta información actualizada: la hipotenusa, el cateto adyacente y los grados. ¿Cómo podemos calcular este valor de aquí? Usando el teorema de Pitágoras o usando las razones trigonométricas. Este lado, ¿cuál era? El cateto opuesto al ángulo de 40 grados. ¿Y qué razón trigonométrica tenía en su cociente el cateto opuesto? Y, ojo, el cateto opuesto, ¿qué fórmulas trigonométricas tenía el cateto opuesto en su cociente? Pues había dos: o el seno o la tangente. Si usamos, por ejemplo, la del seno, pues sería el seno de 40 grados es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa sabemos cuánto vale, que sería 1,63. Despejamos y el cateto opuesto, yo le llamo cateto opuesto, podemos llamarle X si estáis más cómodos. Ponerle X, sería X es igual a seno de 40 grados por 1,63. Y eso es igual a 1,047. He usado esta opción 1. Opción 2. La que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Y esa cuál era? La tangente. La tangente de 40 grados a que era igual al cateto opuesto, que vamos a llamarle X, partido por el cateto adyacente, que es 1,25. Despejamos la X es igual a 1,25 por tangente de 40 y resulta, sale 0,48, pero claro, esto es por aproximación, ¿vale? Sería 0,48, 0,47, da igual, nos sale el mismo valor. En conclusión, en este ejemplo lo que estamos viendo que si doy un ángulo y un lado, puedo calcular todo el triángulo, toda la información del triángulo, en lo que mide todos sus lados y los lados restantes me refiero, y evidentemente el ángulo que sobra pues también es sencillo,
este caso sería 50, el restante. Siguiente ejemplo. Ahí tenéis a Spiderman en un edificio. Tenemos que calcular lo que mide la tela de araña y la distancia que hay del edificio donde se encuentra Spiderman a el Empire State. Pues vamos allá. Vamos a modelizar lo que sería la situación. Identificáis el triángulo rectángulo, ¿no? Ahí tenéis el ángulo recto de ese triángulo. Lo traslado aquí a la derecha. Ahí tenéis. Y ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos aquí tenemos que calcular una longitud que es evidente, ¿no? Tenemos la altura del Empire State y tenemos la altura del edificio donde se encuentra Spiderman. Pues la dimensión, lo que mide la longitud del cateto opuesto, sería la diferencia entre 381 y 150. ¿Qué cuánto sería? 231 metros. ¿Qué datos del triángulo nos falta? Pues nos falta lo que mide la hipotenusa, que es el papel que hace la tela de araña. Vamos a llamarle X. Y nos falta la longitud que hay, la distancia que hay entre el edificio donde está Spiderman y el Empire State. Vamos a llamarle Y. Vamos a calcular X e Y solo con los datos que tenemos ahí. Empezamos calculando X. X, ¿qué es lo que era? La hipotenusa. Y, que es el cateto adyacente. Y aquí tenemos el cateto opuesto. Para calcular X, ¿cómo se calcula? Tenemos la hipotenusa, que es X, y tenemos el cateto opuesto, que mide 231 metros. ¿Qué razón trigonométrica relacionaba el cateto opuesto con la hipotenusa? Porque esta es la manera de pensar. La razón trigonométrica era la del seno. El seno de 62 grados es igual a el cateto opuesto, que es 231, entre la hipotenusa, que es X. Despejamos X. ¿Cómo se despeja X? Pues X es igual a, X pasa al otro lado, arriba, sería X igual a 231 entre, y el seno de 62 lo pasamos al denominador de la derecha. Y eso es igual a 261,6 metros. Es decir, la tela de araña de Spiderman mide 261,6 metros. No voy a entrar si eso es posible o no. Ahora, vamos a calcular Y. Y era el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica relacionaba el cateto adyacente con el cateto opuesto? La tangente. Y la tangente de 62 grados, acá es igual al cateto opuesto, que es 231, entre el cateto adyacente, que es Y. Despejamos Y. 231 entre tangente de 62 grados y resulta 122,82 metros. Otra observación que quiero meter en la cabeza. Más allá de las fórmulas que he explicado de lo que sería el seno, el coseno, tangente, quiero que también veáis algo mucho más simple, que es que el seno de un ángulo es un número, el coseno de un ángulo es un número y la tangente de un ángulo es un número. Por tanto, tenéis que tratarlo como tal. Sí, cuando he movido lo que
que serían las razones trigonométricas de un lado a otro para despejar la ecuación, es porque lo he tratado como un número, como lo que es. ¿De acuerdo? Bueno, para aquí, en esta primera parte, sobre el uso de las razones trigonométricas, y seguimos en un próximo vídeo. Hasta luego.